también. Sí, de comentarios. O página de receta. ¿Quién tiene algo para mostrar? Con mi grupo lo hicimos, pero no lo tengo yo en mi computadora. Así que Bien. hay que esperar a los otros chicos. Bueno, dale. ¿Algún otro? Gabriel, Benja. Yo lo tengo pendiente todavía, profe, a veces estoy un poquito atrasado con los tiempos, así que le prometo que para la semana que viene lo tengo listo. Bueno, Nico. También, profe, estoy. Ya para otra clase, presento, profe. Bueno. ¿Algún otro? Magalí. Lourdes. Paula Sousa. Cuatro líneas había que poner. Encima les dejó el ejemplo, chicos. Bien. Profe, Sí. una consulta, cuando cuando teníamos que crear la página digamos, de donde derivábamos las recetas, Sí. ¿la receta se tenía que abrir dentro de la misma página o me derivaba a otra pestaña? Dentro de la misma página. Ajá. Sí. Bien, porque yo lo estaba haciendo y me derivaba a otra pestaña directamente. Sí, igual puede ser. ¿Puede ser igual así o es Lo obligación que sea dentro de La la idea misma? es que vos navegues en tu misma página y que les dé la opción de volver con un link. Y siempre lo volvés al menú principal, a la página principal. Entonces había un ejemplo ahí que había puesto un link de botoncito de volver en el menú. En el nav había puesto volver al menú principal. Tocabas el inicio y volvías. Sí. Entonces Sí, con no, eso estaba esa resuelto. duda tenía porque hasta donde lo venía haciendo me derivaba a otra pestaña, digamos, directamente. Sí. Así que ya voy a corregir eso. Bien. Gracias. Fíjate que debe tener Black, que no era profe, que No, lo enviaba blank. a otra pestaña. Sí. Cuando vos escribís el menos blank, te deriva a otra pestaña. Y alguna vez a otra ventana. Bien. Hoy vamos a ver CSS. Y CSS significa estilos en cascada. ¿Sí? Cascada Style Sheet, que significa hoja de estilos en cascada. Eso nos permite a nosotros trabajar. Hasta ahora hemos venido viendo HTML puro, que es el lenguaje con el que se desarrolla la página. Bien. Pero el estilo en cascada lo que nos viene a resolver es la forma en que se va a ver la página. Hasta ahora nosotros lo veníamos organizando, pero cuando hablamos del estilo, hablamos de que vamos a ver un color, el tamaño, la posición de los objetos, ¿sí? Y todo lo que tiene que ver con el estilo visual. Entonces con el CSS lo que vamos a hacer es embellecer y definir y jugar con los estilos del HTML que vamos a mostrar. Bien. Entonces, que quede bien en claro que HTML es el lenguaje de etiquetas y funciona por sí solo. Pero CSS es un lenguaje o una hoja de estilo que trabaja sobre el HTML. Es un complemento de HTML. ¿Sí? El CSS no funciona por sí solo. El HTML sí.
Bien. En CSS, igual que en HTML, se cuentan con varias versiones y actualmente estamos en la versión 3, el CSS 3. ¿Sí? HTML estamos en la versión 5 por ahora. ¿Sí? Y a estas alturas, todos los desarrolladores que trabajan haciendo sitios, lo que hacen siempre es utilizar alguna de estas tecnologías, el HTML junto con el CSS, además de otras que hay, que ya vamos a ver más adelante, como ser el JavaScript y algunos otros entornos de desarrollo, ¿sí? Que se llaman frameworks, habíamos dicho. Pongo a grabar, que me había olvidado, y ahí vamos. Entonces, el objetivo principal de un CSS es que podamos mejorar y controlar la presentación del HTML, de nuestro código HTML. ¿Bien? Y para crear un estilo CSS, una hoja CSS, lo que hacemos es darle el nombre y ponerle .css, es la extensión. Creamos un archivo con el mismo editor con el mismo editor y lo grabamos con la extensión .css. ¿Sí? Y a medida que vayamos escribiendo el código, nuestro editor lo va a pintar con los colores que corresponden. ¿Sí? Pero no hace falta crear siempre el archivo CSS. Hay veces que nosotros podemos inyectar CSS dentro de la página. ¿Sí? Dentro del HTML nosotros le podemos inyectar CSS. Y vamos a ver cómo se hace eso. ¿Sí? Lo que debemos recordar es que CSS es una tecnología que nos permite presentar de mejor manera nuestros archivos. Y no es la única opción, el archivo CSS, sino que como veremos ahora, lo podemos inyectar dentro del HTML sin necesidad del archivo extra. Bien, supongamos que le queremos agregar a este párrafo, al header, o alguno de estos le vamos a agregar, alguno que tenga un título, acá, Diego Monteros. ¿Sí? Si vemos el código acá, tiene el header, tiene un texto y, perdón, un título, y acá le podríamos poner un párrafo si quiere. ¿Sí? Bien. Bien. A medida que nosotros vemos, lo que vemos entonces, el código HTML común, vemos que está el párrafo acá, y lo que tendríamos que agregar para que este párrafo, por ejemplo, el título tenga otro color, sería un par de etiquetas que hacen al estilo. ¿Sí? O por ejemplo, font. Acá, font nos permite decir de qué color. Decimos que va a ser rojo. Le decimos de qué tamaño. Los tamaños están dados en píxeles los tamaños están dados en píxeles o en porcentaje. ¿Sí? La cerramos acá. Es el título. Y vamos a ver cómo queda.
Fíjense cómo queda la... Yo le di un tamaño de 2 al diario de Monteros y le puse que sea rojo. Ya le vamos a cambiar el color y van a ver. Nada más que acá yo lo que hice fue darle color solamente a esta parte del... ¿sí? Solamente al título. Sin embargo, cuando yo trabaje sobre la hoja de estilos y sobre los CSS, yo voy a decir que todo lo que sea H1 va a tomar esta forma. ¿Bien? Le ponemos fin. ¿Profe? Sí, sí. ¿Cómo era que el código que poníamos para que quede pintado el renglón completo? O sea que quedaba como imagen, como de fondo. Le poníamos background color. ¿Sí? Pero poníamos, o sea, a ese párrafo le poníamos o al H. O sea, Para que pinte, ponele si es este, si vos ajá. querés que pinte todo el header, le pones background color. Background color. Y ahí queda pintado, todo el header va a quedar pintado, debería quedar pintado. Vamos a ver si aplica sobre esto. Background color era... Con ese pintabas todo el color. Bien. Pintabas todo el fondo, quiero decir. Acá, color. ¿Ve? Acá la etiqueta H1 ya tenía aplicado un estilo, pero nosotros se lo estamos sobreescribiendo acá. Y si yo hiciera esto en el archivo CSS, también lo va a sobreescribir, ¿sí? Bien. Predomina lo que está sobre el CSS. ¿Bien? Bien. Bien. Como decíamos, nosotros podemos aplicar algún estilo dentro del CSS, pero se queda mucho mejor y más organizado si nosotros creamos otro, ¿sí? Creamos otro estilo, creamos por separado, queda mucho más organizado, porque si yo tengo, por ejemplo, acá, creamos un párrafo y al otro párrafo, por ejemplo, que nosotros le pongamos esto. Nosotros creemos el párrafo en este color. Nosotros tenemos que crear otro párrafo después. Si nosotros le queremos aplicar de nuevo el color, vamos a tener que estar escribiendo otra vez la etiqueta font, darle de color, ¿sí? Lo cual es impráctico, porque después cuando tengan que modificar, y cuando tengan que modificar, van a tener que modificar cada una de las líneas. Si modifican en un solo lugar, si lo tuviéramos dentro de un CSS, sería mucho más fácil. Modificamos un solo archivo. Es como cuando armamos la programación. Teníamos todo en un solo lugar. Aplicábamos directamente en una fuente. En un solo archivo, en un procedimiento. Entonces ese lo podíamos reutilizar y modificar de una sola manera. Una sola vez. O sea, profe, que si yo al párrafo le doy Sí. unos parámetros de punto CSS, en toda la página donde tenga párrafo, siempre va a ser igual el estilo.
Sí. Eso para eso nosotros habíamos aprendido, ¿se acuerdan? Los identificadores. Le habíamos dicho, nosotros le ponemos el identificador ID, donde nosotros decíamos que teníamos el nombre, perdón, ¿dónde estaban los identificadores? Habíamos trabajado con identificadores, donde nosotros poníamos ID igual a nombre, o por ejemplo, título, ¿sí? Sí. Y de ahí íbamos diciendo que eso eran como nuestras variables dentro de lo que era la programación, ¿sí? Entonces decimos que esta variable o esta parte, porción de código de HTML, se ve de esta manera. Entonces para eso nosotros íbamos identificando las partes de nuestro formulario, de nuestra página web, ¿sí? Bien. Entonces, si nosotros queremos inyectar códigos CSS o estilos dentro del HTML, podemos hacerlo manualmente, podemos hacerlo dentro del HTML, sin necesidad de crear otro archivo. Pero cada vez que nosotros queramos cambiar el estilo, tenemos que escribir todo el código de nuevo, y cada vez que aparezca, entonces vamos a tener un montón de font color, blues, el color, el tamaño, la forma, y vamos a tener un código no muy limpio acá, ¿sí? Y eso se va a hacer un código mucho más largo de todo esto, y vamos a tener, por ejemplo, si nosotros queremos darle un estilo, un formato al formulario también, tenemos que estar cambiando línea por línea. ¿Sí? ¿Se entiende? Sí. Bien. Profe, Y aparte después queda poco práctico y poco fácil de modificar, ¿sí? Imagínense que le tenemos que dar a cada uno de los labels, le tenemos que poner el formato, la fuente, igual a los inputs, ¿sí? Tenemos que estar escribiendo acá todas las veces el font size, el font color, ¿sí? Y muchas otras propiedades más, ¿sí? Entonces se nos hace un código súper extenso y difícil, no difícil de manejar, pero poco ordenado. Entonces, lo que se hace es crear un archivo CSS, archivo extra, CSS, y dentro del archivo HTML hacemos referencia a él. Bien, vamos a ver cómo lo llamamos. Nosotros le vamos a decir que vamos a utilizar cuando lo creamos, no importa que esté vacío el CSS, ya podemos hacer referencia a él, ¿sí? Y podemos decir, llamarlo mediante link, ¿sí? El style CSS, ¿sí? Y nosotros le vamos a decir que se llama, si está dentro de la misma carpeta, se llama ejemplo CSS. Ven, yo acá lo guardé como ejemplo CSS y acá lo estoy llamando ya directamente. Entonces, hacemos referencia mediante esta línea de código. ¿Okay? Line, link, rel, style sheet, href, ejemplo CSS. ¿Bien? Bien. Entonces tenemos un archivo que se llama ejemplo y es una hoja de estilo de ejemplo de nuestro archivo. Esto que se coloca dentro de la etiqueta head, ¿sí? Y lo que se hace, por lo general, es ponerlo dentro del directorio principal, donde yo he creado la página principal, ¿sí? Mi página principal se llama index, yo tengo que poner ahí el CSS también. ¿Bien? Bien. O si no, crea una carpeta exclusiva para los CSS. Y yo le voy a llamar .css y le voy a decir que están todos los CSS están en esa carpeta. ¿Bien? Perfecto. Bien. ¿Cómo sería, profe, ahí lo que he explicado al último? Desde una carpeta, en una carpeta puedo poner todos los puntos CSS. Sí. Yo voy a crear una carpeta. Poner que esta sea mi carpeta. Perdón.
Esta es la carpeta donde está ejemplo index, ¿sí? Bien. Voy a crear una carpeta que se llama CSS. Dentro de esa carpeta voy a tirar todos los CSS que hacen al formulario. Y ahí lo único que tengo que decir es que no está en la misma carpeta, sino que está en CSS barra estilo, ejemplo CSS. Bien. Entonces acá le digo, dentro de la carpeta raíz donde está mi página, vaya a la carpeta CSS a buscar el ejemplo CSS para traer el estilo para esta página. ¿Veis? Bien. Entonces, este es el nombre de la carpeta y este es el nombre del estilo que está usando ahora, el CSS, que usa este HTML. ¿Bien? Bien. Casi igual de cómo cargamos las imágenes, más o menos. Sí, sí, sí. Sí, igual que cargamos las imágenes, así es. Perfecto. Buenísimo. Bien. Y el estilo CSS, por lo general, va a tener algunas líneas como ser, por ejemplo, que te va a decir cómo es el párrafo. Sí. El P que era para los párrafos y te va a decir de qué color va. De ahí vas a empezar a poner las propiedades. Bien. Color, y ahí dijimos qué color queremos que sean los párrafos. Podemos tener los nombres de los colores, se usan por RGB, que los nombres de colores son, RGB es un formato Red, Green, Blue, que vos tenés que nombrar los 3 colores o darle el número de cada color. Y si no, con hexadecimal, que pones el numeral, y el número es hexadecimal, 2 letras para dos dígitos, perdón. 2 dígitos para el rojo, 2 dígitos para el azul y 2 dígitos para el verde. ¿Okay? Otro estilo de color es el RGB. Esto es hexadecimal. El otro, el RGB, va a decir los números de color. Entonces, por ejemplo, va a ser 0, 150, y el otro color en azul va a tener 200. ¿Sí? Entonces va a tener 0 de rojo, 150 de verde y 200 de azul. Entonces es la mezcla de esos 3 colores. Bien. Ahí se tienen que poner de acuerdo siempre cómo van a llamar los colores, pero por lo general se lo usa con esto, con hexadecimal. Y siempre encuentra usted una página que lo que hace es traducirle los colores en hexadecimal. Código de colores en hexadecimal. Y ustedes van y eligen el color, y acá le dice cuál es el número en hexadecimal. ¿Sí? Está bonito. 21, 6C, 9C. ¿Sí? Entonces ustedes eligen qué color quiere que salga, lo toman a esto, lo copian y lo pegan en su código. Casi igual que como hacemos con el tipo de letra también, que directamente lo copiamos desde el Word. ¿Sí? Y ahora va a salir un color, un celestito habíamos elegido. Esperen un segundo que se me cerró. Cuando lo moví se cerró, así que me lo abrí.
vemos cómo queda el código. Y vamos a ver cómo le explica el párrafo. Veamos si tenemos algún párrafo con esto. Bien. ¿Sí? Queda en azul, celeste. Y ya vamos a ver algo más. Bien. ¿Qué significa este párrafo? Las etiquetas P, allá en el archivo HTML, van a tener el color hexadecimal celeste. Cada vez que aparezca una P. Bien. Entonces estos párrafos, darle esto, que tomen, yo puse, nosotros tuviéramos otro párrafo. Entonces, ¿qué aparece? Los párrafos, nosotros cambiamos, vamos a otro color, intenso. Vamos a ver cómo aplica el CSS. Entonces yo toco el CSS, cambio, debería cambiar el estilo a toda la página. Veamos sobre eso. O sea que este modificador lo que estaba haciendo es darle el poder al CSS, que ¿okay? Está escribiendo después de que el CSS actuó, ¿sí? O sea, aplico el CSS y acá estaba puesto el modificador este. Entonces por eso cada párrafo salía de color azul. Ahora yo lo saco. Todos mis párrafos parecen amarillo. Amarillo bastante. Color. Que se entiende. Ya. De que yo ahora cambio el color, cambia automáticamente. Cambia no solo el color. ¿Sí? Si yo tuviera el estilo aplicado en cada uno de los párrafos que teníamos al principio, tenía que ir un párrafo por un párrafo. Y cada uno de estos tenía que ir modificando de a uno. ¿Sí? Sin embargo, yo cambio acá y se cambia para todos. ¿Bien? Bien. ¿Dudas, preguntas hasta acá? Si yo quiero, por ejemplo, dejar un párrafo de una forma específica y lo cargo directamente desde el código HTML, cuando yo digamos ponga desde .css otro estilo a los otros párrafos, digamos, siempre se me va a tomar el que yo ponga en CSS, no, digamos, no lo voy a poder diferenciar solo, aislarlo solo, digamos. Sí, vos tenés que modificarlo acá. Ajá. Por ejemplo, este párrafo tiene este color. Pero por ejemplo, yo voy a agarrar y voy a decir color para este, el color para el otro.
para este párrafo yo quiero que sea este. Vamos a poner acá el font. ¿Sí? Le pongamos que sea rojo, ¿verdad? Ujú. Entonces acá estamos modificando este párrafo solamente. ¿Sí? Sí, Así que todos los otros párrafos, acá tengo el párrafo este, acá tengo, bueno, este va a quedar en rojo y acá tengo un párrafo más. Y vamos a ver que yo lo modifiqué. Tengo uno, este tendría que cambiar de color y este tendría que cambiar de color. ¿Sí? Fíjate que este quedó en rojo y los otros están fucsia. bien. Si yo a este le cambio otro color, ponerle un azul, ¿sí? Un morado. Fíjese cuando estamos trabajando en el editor también me aparece el selector de colores, ¿sí? Donde yo puedo cambiar acá. Sí, Eso es propio de los editores de texto. ¿Sí? Fíjate que ahora yo le puse un lila y el texto, estos párrafos deberían cambiar a lila. Sin embargo, este, como está modificado puntualmente, sigue siendo rojo. bien, Entonces, si vos querés trabajar sobre uno en particular, le aplicás solo a ese. Bien, 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 así bien, como bien. hicimos acá. Entonces yo, como acá está definido, a eso iba recién, como acá está definido que el estilo para toda la página es este, pero particularmente este párrafo yo lo modifico acá. Si yo tuviera acá un modificador, como decíamos hace rato, como teníamos el style ese, el párrafo, lo pisa el CSS. ¿Sí? Porque primero aplica el estilo y después aplica primero aplica el CSS y después aplica el estilo que estaba acá. Y este modificador está solo para este. No aplica de acá para abajo. ¿Sí? Claro. Aplica solo a este. ¿Bien? Sí, sí, se entiende. Bien, buenísimo. ¿Alguna otra duda, pregunta? Otra forma, profesor, se podría poner el ID al párrafo que se quiere modificar. Exacto. Podríamos ponerle a este, por ejemplo, el nombre y le pone el ID y le decís que sea de, y se llame párrafo extra, por ejemplo. ¿Sí? Y el párrafo extra lo llamás acá y le decís P extra, ¿sí? Y le das un color distinto y esas cosas. Entonces, si vos tenés varios párrafos que querés destacar, los vas diferenciando así como decía, ¿sí? Con distintos Bien. nombres. Bien. Cuando usamos el CSS y el HTML juntos, HTML5 contempla la implementación del CSS3 y las personas que manejan HTML desarrollan sitios web no pueden, siempre tratan de combinar estos dos estándares. Bien. Por lo general siempre definimos los archivos, las etiquetas dentro del código CSS de esta manera. El comentario nada más, pero se definen de esta manera, una línea por cada cosa que queremos separar. Entonces, P en este caso sería la etiqueta la etiqueta del HTML que yo quiero modificar. Esta es la propiedad que yo quiero tocar, ¿sí? Dos puntos indica que a partir de ahí es cómo lo voy a modificar, y este es el valor que yo quiero modificar de esa propiedad, de esa etiqueta, ¿sí? Y siempre cerramos la propiedad con el punto y coma, por si queremos tocar más de una de las propiedades, como por ejemplo el color y el tamaño de la fuente, ¿sí?
Yo toqué acá el tamaño de la fuente y esto se va a ver modificado. ¿Sí? Tamaño un poco más grande para que se vea. Profe, y la propiedad de esa face para cambiarle el tipo de fuente, también la podemos ponerle de .cs. El font, sí. Sí. El font size. Perdón, ¿el cuál? El face, que es para cambiar face, se escribe que es para cambiar el tipo de fuente. Uh-huh. Sí. Sí. Bien. Entonces, vamos separando con punto y coma cada uno de los distintos, de las distintas propiedades que queremos cambiar. Bien. Entonces, para crear una referencia, tenemos tres opciones: por etiqueta, por ID o por clase. Hasta acá hemos visto cómo se las cambian a las etiquetas HTML/P. Recién decía uno de los compañeros que le poníamos al párrafo, le poníamos un identificador desde el ID. Ya lo vamos a ver. Y la otra por una clase. Entonces hasta ahora modificamos la etiqueta P. Si nosotros queremos cambiarle, por ejemplo, de referencia, lo que tendríamos que hacer es decirle al párrafo este, en vez de tocar todo esto, le llamamos, al párrafo le ponemos un ID, ¿sí? Recuerden que decíamos el ID, le dábamos un nombre, y de ahí nosotros en el CSS lo que hacemos es decir esto, el nombre con el numeral. Extra va a tener, y ahí le damos las propiedades que nosotros queremos que tenga. Entonces va a tener el color, pongamos que sea negro, bien, y que la otra propiedad sea el font size, que sea en vez de 2 va a ser de 5. Entonces ese modificador dijimos que sea negro. Creo que no lo grabé a este. Bien. ¿Sí? Entonces ese es el cambio por el identificador en vez de por la etiqueta. Bien. Entonces le damos un ID y nombramos a este párrafo extra en nuestro CSS y ahí le damos el modificador. Profe, a cualquier etiqueta le podemos poner el identificador. ¿Cómo? Perdón. A cualquier etiqueta le podemos poner el identificador. Sí. Sí, cualquier etiqueta puede ser identificada. Acá si queremos poner el header 1, le ponemos el ID. Principal. Y lo llamamos acá. El título principal. Le damos las propiedades que nosotros queremos poner. ¿Sí? Bien. Perdón que no grabé este tampoco. ¿Sí? ¿Sí? Cualquier etiqueta nosotros le ponemos un identificador y ya con eso la podemos modificar en la página de estilos. Bien.
¿Alguna otra duda? ¿Pregunta? ¿Sí? ¿No? ¿Se entiende? Por ID, por etiqueta, por ID, por identificador. Y ahora vamos a ver cómo se modifica por clases. Habíamos dicho que había 3. Una clase se puede asignar a varios elementos. Y con esto podemos lograr un efecto en más de un elemento. Acuérdense que ustedes ponían el identificador y el identificador este era único. Es decir, si yo quiero usar otro párrafo extra, no me sirve. ¿Sí? ¿Por qué? Porque el párrafo extra es uno solo. Entonces, si yo a otro párrafo le quiero dar el mismo estilo, tendría que crear otro párrafo extra 2 y darle color y darle el tamaño, porque el identificador este era único. Como cuando nombramos variables en programación, tenían que ser atributos que sean únicos. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Utilizamos clases. Para definir una clase, en el archivo necesitamos colocar el carácter punto, ¿sí? Antes del nombre de la clase. Entonces, dentro del código, dentro de nuestra clase, de nuestro archivo CSS, la clase se va a llamar con punto cambio. Vamos a definir todo, color, ¿sí? Tenemos white aquí. Bien. No le vamos a poner blanco porque, bien. Y vamos a dar otro de fuente que va a ser bastante exagerado, que note la diferencia. Entonces, cuando yo quiero utilizar, ¿sí? Hago esto y acá quiero utilizar en el HTML en varios lugares, lo que tengo que hacer es simplemente decirle que este debe ser ID párrafo extra, o este, por ejemplo, este párrafo, le voy a decir que voy a usar la clase. ¿Qué clase? Punto cambio. Perdón, cambio. ¿Sí? Entonces, cuando utilizan un ID, ¿ustedes qué ponen? Numeral. Y cuando usan una clase, la clase se llama cambio, usan punto cambio. Bien. Entonces, por ejemplo, yo a este párrafo le voy a dar una clase cambio. Y vamos a crear otro párrafo acá extra. ¿Sí? Y le decimos que este usa la clase cambio. ¿Bien? Y fíjense que acá tenemos el párrafo en el título 2 y va a ser este de acá. Después del título y el subtítulo va a aparecer un texto que va a tener. Entonces, el párrafo 1 tenía eso, el párrafo 2 utiliza el ID y el último párrafo utiliza la clase. Bien, vamos a quitar el tamaño. ¿Cómo vemos lo del tamaño de la... Ajá. Sí. ¿Cómo vemos lo del tamaño de las letras? Ya lo vemos. Hay 2 tipos o 3 tipos de darle el tamaño. ¿Sí? O era en píxeles, en la escala esta en centímetros, y la otra font size me daba pulgadas, en milímetros, píxeles. ¿Sí? Píxeles. Veamos cómo queda el orange acá. ¿Sí? Fíjate que queda muy pequeño. Con eso lo puede manejar un poco mejor, creo.
Con eso vas probando y fíjate cómo va quedando. Esto es más parecido a lo que tenemos en Word y en Excel, en Word y en los otros programas, porque manejan así como si fueran píxeles, ¿sí? No centímetros, nada de eso. ¿Dudas, preguntas hasta acá? Bien. ¿Cómo es? ¿Profe? Font size, la función. Font size, sí. Y solo nos aparece en la... Sí. Sí, eso puse yo acá, font size. Font size, y te aparece acá cómo lo querés medir. Ujú. Milímetros, en inch, en centímetros, y si querés en porcentaje. Pero en porcentaje creo que es para trabajar con otro tipo no sé si con las fuentes, creo que sirve más para trabajar con otra cosa, con las imágenes, ¿sí? O cómo querés ver la imagen, el 5%, al 10%, al 20%, y va haciendo que se adapte. Ya lo vamos a revisar esa parte. ¿Okay? Sí, profe, una pregunta. Sí. Por ejemplo, cuando estaba creando la página donde tienen que estar, digamos, todas las recetas, Sí. había descargado una imagen y desde Google, ¿verdad? Para ponerlo como una imagen de fondo Sí. en el body. Y la imagen se me cortaba en 4, o sea, era la misma imagen, pero dibujada en 4, como que completaba la página en 4 imágenes de la misma. Claro, digamos. ahí tenemos un modificador dentro de lo que son las imágenes, y hay uno que te dice que la imagen del tamaño real la puede estirar o completar el cuadro. Si vos pones un cuadro muy grande para que aparezca la imagen, lo que hace es completar con pequeñas, o sea, repetirla para completar o estirarla, ¿sí? Es una propiedad más de las imágenes. Ya la vamos a revisar. Bien. No lleguemos a la parte de imagen, pero es así. O sea, si vos tenés una imagen y pones un marco demasiado grande y no le pones propiedades, lo que hace es repetirla para completar el marco. Pero hay una propiedad que te dice estirarla, ¿sí? Estirar la imagen, agrandarla para que es complete todo bien. Fit to full o algo así, ya me voy a acordar bien. Pero es como para agrandarla para que ocupe todo el marco, o si no, podemos decir que la repita hasta completar el marco, o que achique el marco, que la adapte, ¿sí? Bien. Eso te sirve también para las imágenes grandes, porque si la imagen es demasiado grande va a salir cortada. ¿Bien? Claro. Bien. Profe, Sí. Dime. y para centrar, Ahí la vemos. Ahí vamos a llegar. Había una que se llamaba... ya llegamos a esa. ¿Cuál era? Espero que me fije en el machete yo también. Ya la busco y la centramos, ¿sí? Ya te voy a decir cuál era. Bien. Entonces habíamos visto que era referencia por etiqueta, perdón,
hacíamos referencia y cambios del estilo por etiqueta, por identificador y por clase. ¿Sí? ¿Se entiende por clase, verdad? Porque después van a trabajar con clases, herencias y un par de nombres más que van a ser bastante llamativos y utilizados. No, Bien, lo revisamos. Este es cambio por etiqueta. En este caso la etiqueta es P. Tenemos el otro cambio de estilo. Identificador. Y los identificadores se llaman con numeral. ¿Sí? El último es el cambio de etiqueta por clase. De estilo, perdón. Las clases se identifican con el punto. Punto, nombre de clase. ¿podría explicar de nuevo la de la clase, profe? Sí, vamos. El cambio de estilo por etiqueta, HTML es un lenguaje de etiqueta. Entonces yo digo, las etiquetas que llevan P van a ser de este color y de este tamaño. Si yo digo un cambio de estilo por identificador, cada vez que yo agregue un identificador a cualquier estructura que yo haga, a cualquier etiqueta, si yo por ejemplo al header a este le pongo un identificador, le voy a poner por ejemplo ID igual a algo, ¿sí? Entonces después acá puedo modificar numeral, ID, el nombre del ID que le puse, y la cambio a lo modifico a este header en particular. Pero ¿cuál es la desventaja del ID? Que el ID es único, ¿sí? Sin embargo, puedo utilizar las clases. Entonces yo hago una clase que se llame punto otro cambio, ¿sí? Este cambio le puedo dar el color que yo quiera, ¿sí? Y a esto, cuando yo le quiero dar, por ejemplo, a más de una de las etiquetas, le quiero dar ese formato, ese estilo, le digo que es de la clase otro cambio. Fíjate que este párrafo toma cambio. Pero, por ejemplo, si tengo acá acá tengo un label, no. Sí, a este header le puedo aplicar la clase, otro cambio. ¿Sí? O sea que el punto al principio únicamente lo lleva dentro de la carpeta de .css. ¿Cómo? El punto únicamente lo ponemos dentro de la carpeta CSS como identificador nada más. Claro. Cuando lo llamemos acá, ponemos el nombre. Punto, otro cambio. Igual que este, por ejemplo, vos le pones párrafo extra y acá lo llamas con numeral párrafo extra. ¿Sí? Acá tu identificador, acá estaban los identificadores. Tu ID se llama párrafo extra. Pero en el CSS vos tenés que decir es un ID. Y le pones un numeral adelante. Bien. Y acá a las clases le pones un punto. ¿Sí? Y después pone el nombre de la clase que estás usando. ¿Bien? Bien. Entonces, fíjense cómo queda esto. ¿Sí? Se aplicó acá. ¿Se aplicó?
Lo guardamos. No habíamos guardado el CSS, por eso no aplica. Y ahora van a salir. Los que tengan usando esa clase van a tener esos colores. ¿Sí? Si yo se lo quito a la clase, bien, entonces esto me sirve para aplicar en distintos, a más de uno, a más de una etiqueta, a más de una parte del código HTML. En cambio el ID, me sirve para modificar uno solo. ¿Sí? Porque los ID, estos identificadores, eran únicos. ¿Se acuerdan? Sí, Entonces, si yo quiero aplicar a más de uno, pero no a todos los párrafos, por ejemplo, utilizo las clases. Entonces, si yo quiero que todos los párrafos tengan este color, modifico la etiqueta. Si yo quiero que uno tenga un color particular, lo identifico con un ID. Si yo quiero que más de uno tenga un color distinto, pero no todos, entonces utilizo clases. ¿Se entiende la diferencia? sí. Buenísimo. ¿Alguna otra duda, pregunta? Parece que no. Bien. También hay unos selectores de conjuntos. Si por algún motivo necesitamos que dos elementos tengan el mismo estilo, los podemos colocar juntos. ¿Sí? Entonces podríamos poner que no solo los párrafos, o por ejemplo que no solo los... Queremos que los H1 y los H2 tengan el mismo estilo. Entonces utilizamos así. ¿Sí? La etiqueta H1 y la H2 van a tener siempre el mismo estilo. Van a tener color negro. ¿Sí? Y la font size ser de 3. Entonces cada vez que encuentre un título lo va a pintar de negro, pero va a ser los títulos 1 y 2. ¿Sí? Entonces podemos seleccionarlos así juntos. ¿Sí? Bien. Esto simplifica algunas cosas. Y si no, tenemos los selectores por descendencia. Si tenemos casos en donde un elemento contiene a otro y queremos que el elemento tenga el mismo estilo, no es necesario declarar una clase o un ID. ¿Sí? Por ejemplo, veamos un ejemplo. ¿Cuál sería? El nav y los UL. ¿Sí? Hace falta. Sería más o menos como el estilo en conjunto. Nosotros vamos a decir que los UL y los LLI tienen el mismo estilo. Sí. Si hay un LLI dentro del UL, va a utilizar este estilo. Y en este caso, son distintos. El H1 y el H2 son distintos. Lo podemos usar en algunos textos, vamos a usar H1 y H2, pero en este caso, por ejemplo, los LLI que estén adentro del UL, ¿sí? Dentro de la lista, a tener este tamaño. Si yo tengo listas simples que no estén dentro del UL, van a usar otro estilo. Van a usar un estilo normal.
Bien. 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 ¿Dudas hasta acá? ¿Preguntas? ¿No? Por lo visto. Tenemos otro selector que usamos cuando nos interesa con el elemento actúe o cambie de cierta forma en el momento que pasemos el mouse por encima. Y es el selector hover. ¿Sí? Cada vez que pasamos el mouse por encima de un elemento, nosotros le decimos que queremos que cambie o que haga algo. Entonces, lo que hacemos es usarlo. Para usarlo colocamos la referencia del elemento y después del carácter de 2 puntos se coloca la palabra hover. Por ejemplo, veamos, pongamos por ejemplo le ponemos párrafo extra o a título principal. Ponele acá. Nosotros definimos este punto hover. Vamos el estilo y pongamos un width de 800 píxeles. Y nosotros le vamos a decir que, por ejemplo, este párrafo desde como le hemos puesto párrafo otro. Pero le dicen internas las personas, ahí no pueden leer. Entonces, cuando encuentre un párrafo otro, va a crecer en el tamaño de la letra. Fíjense, el párrafo extra, párrafo otro, este es un párrafo. Vamos a ver dónde lo he publicado. Dicen cada vez que paso el mouse lo agranda. ¿Sí? Eso es lo que hace el hover. Bien. Lo que hace lo agranda nada más. En este caso sí, pero podemos hacer que haga otras cosas más. Podemos hacer que aparezca que levante un tooltip, que levante otra imagen, que te muestre, cuando pasas el mouse, que te muestre una página tipo pop-up con otras cosas, con resultados, con otras. ¿Sí? ¿A eso lo podemos utilizar en HTML o es únicamente con la otra, el lenguaje ese de JavaScript? También se lo podría usar como HTML inyectado. Recuerda que podemos decir que nosotros tenemos el CSS inyectado, pero preferentemente usarlo de este lado. ¿Sí? Bien. ¿Cómo es que funciona eso, profe? Cada vez que vos pasas el Muestra mouse, la página. lo que hace es, al que tenga, cuando encuentre el identificador, lo que hace es agrandar la página. Y si no, acá le tenemos que poner otro código para decirle
que levante una página y cuál página va a levantar en base a algún dato que tenga esto, por ejemplo. ¿Sí? Desarrollo de la nota, una imagen de la nota, acuérdense que ponerle que esto sea el diario, cada vez que vos pases el mouse que te muestre una imagen. ¿Sí? Así como una ventana emergente, profe. Sí, te habla un pop-up, ¿sí? Una ventana emergente chiquitita, o si no, no como una ventana emergente, sino como algo superpuesto acá, encima de esto. ¿Sí? Por ahora solo cambia el tamaño, pero después lo vamos a ver a la otra parte que ustedes quieren. ¿Sí? Bien. Bien. También se puede hacer algunas otras referencias por clase, un poquito más complicado, pero se la puede referenciar por otro tipo. Pueden utilizar algunos otros identificadores, modificadores, que si ustedes, por ejemplo, empiezan a poner muchos identificadores y utilizan la palabra párrafo para todos los párrafos, pueden utilizar acá un identificador que diga cada vez que encuentre párrafo, ¿sí? Tenga dentro del nombre, a ver si me sale, tenga dentro del nombre la palabra párrafo, ¿sí? Cada vez que encuentran un párrafo contenga la palabra párrafo, que lo modifique de la siguiente manera. ¿Sí? Esto va fuera de... Entonces, si yo a mis párrafos le pongo el ID, párrafo 1, párrafo 2, párrafo 10, párrafo 20, entonces con esto puedo modificarlo de otra manera. ¿Bien? O sea, modifico la etiqueta, pero las que tengan un ID, entonces sería una mezcla de cambio de estilo por etiqueta y cambio de estilo por identificador. Nada más que acá está usando un comodín que dice que todos los que empiecen con la palabra párrafo, que tengan ID igual a párrafo, o que empiece con párrafo y que diga párrafo 1, párrafo 20, párrafo 40, párrafo grande, párrafo chiquito, no importa, pero que diga que empiece con párrafo, que le aplique el estilo marrón, ¿sí? Ese es por referencia. Bien. Y después también podemos utilizar que contenga la palabra rojo, que contenga la palabra azul. Entonces ustedes ahí pueden ir utilizando otros comodines. ¿Sí? Voy a pasar este CSS de ejemplo, así lo guardan ustedes. Y cómo se lo invoca acá arriba. Increíble, ¿sí? Profe, otra cosa que le quería preguntar, no sé si será complicado o no. Por ejemplo, cuando no entramos a Google y no tenemos internet, nos aparece como un juego donde Sí. hay un dinosaurio que va saltando, unas cositas ahí. Al juego ese, ¿cómo lo cargaríamos? ¿Cómo sería para él? Esa es una propiedad del navegador, ¿no? Ajá. No lo podemos ocupar nosotros. Creo que se podría hacer, pero vos tenés que estar controlando si es que el usuario tiene conexión o no a internet, y no sé si le podrías decir eso. Pero vos tenés que bajarle al usuario una aplicación para que, por eso te digo, o sea, el usuario ahí en ese caso tiene instalado el navegador en su máquina. Sí. Que no es lo mismo que vos le pases una página y la página contenga el juego. ¿Sí? Sí. Entonces eso es distinto, pero creo que se podría llegar a hacer.
Sí, bien, Sí. ahora entiendo. No sé si una propiedad de la De la que podemos aplicación. programar. Sí. Ya lo vemos con JavaScript, capaz que se puede. Vos agarrar y le tirás código al usuario y con eso lo hace. Perfecto. Tenemos un par de propiedades que podemos ir utilizando que están disponibles dentro de CSS y vamos a ver qué significa cada una. Entonces, por ejemplo, dentro de los párrafos tenemos el color, eso yo, vamos definiendo. Por lo general, ¿qué es lo que hacen cuando programan? Agarran y ponen una propiedad en cada línea. ¿Sí? Font size, font color. Y, por ejemplo, otra de las propiedades es margin top, que son los márgenes. Con el margin top, el margin bottom, margin left, right, ¿sí? Que son los márgenes de la página, con respecto a la página. Miden en píxeles, ¿sí? Entonces decimos que se llama el margen superior. Tenemos el margen de la derecha. Este es siempre con respecto a los párrafos. Y con esto vamos ordenando el párrafo completo, ¿sí? Entonces, si nosotros queremos que este párrafo vaya a un lado y con esto, por ejemplo, podemos darle también a la side, ¿se acuerdan? La size, la side, le podemos decir dónde queremos que vaya la side. Margin top. Y ahí le decimos que vaya a 50 píxeles. Margin right. El margen de la derecha va a ser pequeño. El margen de la izquierda es lo suficientemente grande como para que lo tire. Inclusive acá pueden trabajar con porcentajes, ¿sí? En vez de píxeles trabajan con porcentajes. Entonces ustedes saben que la site va a estar el 90% de la página. Es decir, que van a llegar y van a decir, por ejemplo, si me deja abrir este, o sea, la site lo va a poner de esta manera, por ejemplo, nada más que para el otro lado. Al 90% de la página va a mostrar el site. Si ustedes le dicen al 50%, va a usar la mitad de la página. ¿Sí? Por eso lo maneja con porcentaje. ¿Sí? Le tiró números así al azar, así que vamos a ver cómo está. Fíjense dónde tiró el site. Esto quedó grandísimo. Tenía un site. Habíamos probado un site. Hit. Actions. Acá los sites. Complemento de la información. ¿Sí? Fíjense que lo tiró. Acá. Bien. Entonces con eso yo le digo dónde va en qué parte de la página va. A partir del 90% de la página y al 50% perdón, a 50 píxeles de arriba del margin top. Bien. Y bien pegadito al margen derecho. Bien. Profe, Pueden ir ordenando la página. Exactamente. Diga. supongamos que en un H2 le da un color de background y Sí. quiere que, digamos, que las letras estén un poco separadas Sí. como del margen, ¿no? Dándole un margen. Sí. ¿Cómo sería? Ahí lo vemos. El margen se da por el padding.
Separación del margen, ¿me decís? ¿Cómo? Separación del margen, Sí. claro. Se llama padding. La separación del margen. Entonces vos le decís padding, padding left, por ejemplo, desde el margen vos querés que esté 10 píxeles separado. ¿Sí? El izquierdo, si vos querés que vaya pegado al izquierdo, le decís que vaya al 0%. 0 píxel o 5 píxeles. Entonces con eso le da los márgenes. O si estuvieras dibujando una tabla imaginaria y le decís del borde de la tabla esa imaginaria, de esa celda, quiero que se separe 5 píxeles, 10 píxeles, 20. Bien. ¿Entendés? Y tenemos el padding left, el right, el top también, que es la parte de la separación de la parte de arriba. Ahí está, profe, ya me ha salido. Gracias. Buenísimo. Profe, con esta función también podemos acomodar las imágenes. Sí. El top y el padding, el bottom, que es la parte inferior. Veamos cómo quedó esto. Y fíjate que ahí empieza a separar. Como estos son párrafos, va a decir lo separa de acá, lo separa de allá. Vamos a achicar esto, los huele y los li porque quedó grandísimo. Lo habíamos puesto acá. Vamos a decir que sea de 1. Bien. Entonces ahí lo separa. El párrafo lo separa de arriba, lo separa de abajo. Fíjense que tiene una separación acá a la derecha. ¿Sí? A la izquierda, bueno, no se nota, pero si tuviera un texto más largo, que llegue hasta el final de la hoja, lo veríamos. Acuérdense que siempre tienen ustedes, cuando empiezan a diseñar las páginas, hay textos de ejemplo, para que ustedes tengan una idea de cómo se iría rellenando cada página. Y están los famosos Lorem Ipsum. Lorem Ipsum era un texto en inglés, era un texto que cada vez que uno diseñaba una página, lo que hacía era decir, yo pongo este texto de ejemplo. Entonces, la gente se cansaba de decir, ¿por qué ha puesto esto? ¿Por qué ha puesto esto? Entonces, en vez de poner muestra de párrafo, qué sé yo, lo que hacen es un relleno automático y lo sacan de acá. Lorem Ipsum es un texto escrito en latín, que no todos saben latín. Entonces, cada vez que querían rellenar con texto de ejemplo, de muestra, los diseñadores, o sea, ustedes, lo que hacían era poner un Lorem Ipsum. Entonces ahí Pero tienen ahí ustedes profe, una idea de cómo rellena el texto de un párrafo, y no hace falta que diga, este es un ejemplo, y no se pone a escribir un montón de cosas. ¿Okay? profe, Entonces acuérdense en Lorem Ipsum, y ahí tienen en distintos idiomas, bla, bla, bla. ¿Sí? Si encuentran alguna página de algún principiante y tiene un Lorem Ipsum, ya van a saber que es texto de ejemplo. ¿Sí? profe. Sí. Ahí en HTML sí se puede directamente escribir Lorem y le sale el texto. Sí. Sin necesidad de estar buscándolo ahí Sí. en una página aparte, digamos. Acá. Veamos. ¿Dónde teníamos complemento de la información? Veamos acá arriba. Acá teníamos otro texto. Bien.
que lo grabé. Y acá está el Loren ipso. ¿Sí? Fíjate, acá tiene un margen de 15, acá tiene el otro margen. ¿Se entiende? ¿Dudas? ¿Preguntas? Los padding entonces nos daban la separación. Y también tenemos otra propiedad que son los borders. Los borders coloco un ancho de un borde. Este borde lo hace imaginario, pero le coloco un ancho. ¿Sí? Tenemos el border type, el border top, el border right. Acuérdense que siempre manejamos palabras en inglés, entonces dentro del párrafo tenemos los bordes. Manejan con border. Entonces tenemos el border top width. El borde. Dijimos que son de 2 píxeles o de 5 píxeles. También tenemos el border right. Con este le damos el ancho, el largo. Después decimos el border color. Decimos qué color queremos que sean los bordes. Y le podemos dar un color a cada borde. El top, el right, el left y el bottom. También tenemos estilos. El border top style. Y nosotros le decimos qué estilo queremos que sea el borde. Con puntos, con líneas, doble, oculto, ¿sí? Por ejemplo, con borde punteado. Veamos cómo queda. Cada párrafo va a tener un borde de puntos, ¿sí? Le dimos nada más que el borde superior, pero le podemos dar los otros bordes, el top, el left, el right y el bottom, ¿sí? Y le podemos dar un color a cada borde si quieren, y un estilo a cada, ¿sí? Así como tenemos el top, el bottom, el right, así como pusimos en esto, le podemos dar un estilo a cada uno. Acá le dimos un ancho, le podemos dar un tipo de borde, un ancho, un espesor y un color y un estilo. Tiene un montón de cosas para jugar acá con esto. No solo en el párrafo, también pueden darle, por ejemplo, al side, al aside. ¿Se acuerdan que habían puesto el aside era para poner los integrantes de grupo o las redes sociales, los links en las redes sociales? Con eso van a jugar para la próxima clase. Son las 7. Más. Y con esto pueden trabajar con el ancho, con el largo, con el mínimo, con si quieren poder darle un ancho mínimo, un ancho máximo, si quieren decir qué altura hay, qué distancia hay entre las líneas del párrafo. Tienen una que se llama line weight o vertical align, la alineación vertical. Y dicen, por ejemplo, que vaya a 10 píxeles y eso le va a dar el espaciado entre las líneas del párrafo. ¿Sí?
¿Sí? Bien. Tenemos la alineación vertical, también tenemos el color. Lo hemos visto. El background color. Bien. Si quieren poner una imagen de fondo, utilizan el background image. Bien. Y ustedes eligen ahí cuál es qué imagen. ¿Sí? Y si tienen la imagen es pequeña, ya le voy a poner acá el nombre de la imagen, que era punto, le voy a poner una imagen. Y después, por ejemplo, si la imagen es pequeña, puede ser un icono o algo, o el logo de la empresa chiquitito, ustedes quieren que se repita. Background, repita. ¿Sí? Entonces, ¿cómo queremos que se repita? Si el logo es chiquitito, decimos que se repita en el eje X o en el eje Y. ¿Sí? Que se repita en el eje X o que se repita en el eje Y. Se repite para abajo o para arriba, para los costados, perdón. Bien. Perfecto. Y si no, tenemos la posición, background position. Background position, donde yo le digo en qué posición y le digo, por ejemplo, el 50% de las X y al 50%. O si no, le digo entre la X y la Y. Y la alineación del texto también. Tenemos el text align. Y acá decimos si queremos que sea centrado, justificado, a la izquierda, a la derecha. ¿Sí? Texto justificado. Veamos cómo levanta esto. No hemos puesto ninguna imagen, pero no creo que nos dé problema. ¿Sí? Fondo turquesa, texto justificado. ¿Sí? Bien. ¿Se entiende? Bien. Si queremos que vaya con el texto en negrita, subrayado o alguno de esos, le ponemos text decoration y le decimos que tenemos el text decoration y tenemos italic, subrayado, tachado, era subrayado, tachado, italic era salga encursivo. Creo que era italic. Bueno, le podemos poner un estilo, un color o una opacidad. Y después tenemos el espaciado entre las letras. El espaciado entre las letras es para nosotros si queremos rellenar el texto, si queremos rellenar que sea mucho más amplio, le decimos cuánto queremos que tenga de espaciado. Puede estar dado en píxeles o en centímetros. Eso le da el espaciado entre cada letra. Bien. Espaciado entre palabras, transformación de texto. Si queremos que vaya todo en mayúscula, todo en minúscula. Y después tenemos el tipo de letra.
que es lo que usa siempre el font family. ¿Sí? Entonces le decimos que utilice algún tipo de letra que nosotros tengamos instalado. Entonces él aplica el estilo. Le vamos a quitar el espaciado este que está horrible. Bien, entonces todos tienen el mismo tipo de letra acá. ¿Sí? Tamaño, color y todo. ¿Dudas? ¿Preguntas? Font style era el otro. Style tenemos itálica, o normal, o subrayado, o oblicua. Ahora sí. ¿Dudas? ¿Preguntas? ¿Para qué era la posición esa que ponía background position 50%? Que es la posición de la imagen de fondo. ¿Sí? Si nosotros pusiéramos una imagen de fondo acá, te la va a tirar al 50% de la página. ¿Sí? La podemos poner por posición, por X e Y, o por porcentaje, o por longitud. ¿Sí? Bien. Bien. ¿Dudas? ¿Preguntas? ¿No? No, profe. Bien. Para cambiarle la fuente a la página, ¿cómo se hace, profe? O eso ya lo vamos a ver después. Acá está. Font Family. Ah, esa parte no. Claro, el Font Family, voy a decir la fuente, va a ser la Cambria, Georgia Times, y voy a decir, acá le puedo cambiar, le puedo poner otra. Y supongamos que sea una fuente que no esté instalada en la computadora del usuario, ¿qué pasa? O se puede incluir, digamos, dentro de los archivos En realidad no localmente. depende de la computadora del usuario. Vos la tenés que tener instalada en tu código, ¿cómo se llama? En tu página. Donde vos tenés alojada la página, ahí tiene que estar la fuente. Y con esa fuente va a quedar, se va a ver el, ¿cómo se llama? El usuario, por más que no la tenga instalada, la va a ver. Si vos la tenés instalada en el navegador va a decir sí, la tiene instalada el usuario ya en donde está alojada la página y la levanta. ¿Okay? Entonces no hace falta que el usuario descargue toda la fuente para que vea tu página lo que tiene que ser. ¿Okay? Bien. ¿Alguna otra duda? ¿Pregunta? Acuérdense que siempre cuando creen un HTML con un CSS, lo que tienen que hacer es probarlo en distintos navegadores. ¿Sí? Por lo menos 3 navegadores de los principales. Chrome, Edge, el Internet Explorer, que son los más usados, Firefox. ¿Okay? Cosa que ustedes vean qué tan compatible es su página con la página con los distintos navegadores. Y con Safari, que es el de Apple. Aunque no lo crean, hay mucha gente que tiene Apple. ¿Sí? Y la otra prueba que tiene que hacer es ver cómo se ven los celulares. Pero vamos a ver más adelante cómo se hace para adaptarlo. ¿Dudas? ¿Preguntas? No, profe. Estamos bien hasta acá. Bien. Otra cosa que tienen que hacer es fijarse que su página funciona y no tiene errores. ¿Sí? Si cada una de las cosas estas que ustedes van poniendo se ven bien. Y hay un par de páginas online que lo que hacen es, vos la pones es como si fuera un complemento del navegador que te dice esto se ve feo y te muestran algunos errores. Así como tiene por ejemplo el Chrome, tiene un visor de
del código fuente, ¿sí? Cada vez que encuentra algo que está dentro del... se fija en la programación, en el HTML, en el body, ¿sí? Y les muestra acá los estilos que tiene utilizando y si es que falta alguna imagen o si es que te falta algo, algún error que puedas tener. Bien. Eso pueden utilizar. Dentro del navegador Chrome, aprietan la tecla F12 y te muestra ahí el estilo. Fíjense que acá te lo muestra como si fuera un árbol. Pero si ustedes se fijan bien, es exactamente el mismo código fuente que ustedes escribieron. ¿Sí? Sección, artículo, título grande, bla, bla, bla. Acá aparece como sección, artículo, citas. ¿Sí? Acá está la sección, acá está el header, título, párrafo. Bien. Acá está el nav, acá están las listas. Fíjense. ¿Sí? Inicio, bla, bla, bla. Que es exactamente esto. Y cada vez que yo voy pasando, las ilumina acá a la izquierda. ¿Sí? Es un lead. Y con esto, ustedes tienen también para fijarse a dónde quieren que vayan las cosas. Y fíjate el site. ¿Sí? Lo va marcando y mostrando. Bien. Y con eso ustedes pueden ir, de alguna manera, evaluando cómo queda la página. ¿Sí? Y le permite corregir algunas cosas. Bien. ¿Dudas? ¿Preguntas hasta acá? Profe, Sí. ¿cómo haría para que el color, digamos, del background y la línea de, por ejemplo, ese que dice otro párrafo de muestra, Sí. toquen del todo, digamos, como que no dejen ese margen? En este párrafo tendría que ponerle justificado, como le pusimos a este. Justificado o estirar. Hablo del color, digamos, del color, para que el color toque todo el límite de la página, digamos. El color. Lo que pasa es que nosotros al párrafo le pusimos el margin top, el margin right, que sería el de la derecha, le pusimos. Fíjate. ¿Dónde está? El margin right le pusimos 5 píxeles. Si le pongo 0, en teoría ya tendría que llegar hasta el final. ¿Sí? Llega hasta el final de la página. Creo. Sí llega hasta el final, ¿verdad? Y si no, no le pongo nada. Padding, left, right. Sí. Para que el texto vaya hasta el final. ¿Sí? Fíjate que ahí llega hasta el borde. Bien. ¿Dudas? ¿Preguntas? ¿Alguna otra duda? ¿Eso contesta tu pregunta? No, hablo del color. De que el color llegue hasta el final. Claro. Con esto. Pero lo vemos, capaz que no es solamente el párrafo. Acuérdate que el párrafo está contenido dentro del body. Entonces capaz que le da el color al body. ¿Sí? Es que yo no le he agregado nada y lo mismo me deja como un margen. Sí, te dejo un bordecito. Lo vemos. En teoría no debería dejarte nada. Pero manéjalo con el fondo del body. Ya lo vemos. Vamos a quitar un par de cosas y vamos a ver si con eso... ¿No será por el borde también, profesor? Sí. Le agregó el borde. ¿Estos? Sí. Sí, puede ser. Recordate que esto eran los bordes los bordes estos, punteados, ¿sí? El estilo del borde. Bien.
También tenemos el border radius. Dentro de todo lo que es el border, tenemos el border radius que hace los bordes redondeados. Y nosotros queremos decir, podemos decirle de cuánto queremos que tenga el borde redondeado. Bien. Nosotros decimos que el contenedor va a tener un radio de 1 píxel. Más que habría que ponerle un par de cosas más, un par de bordes más. Border. El border top, el border. El border bottom. Vamos a ver si con eso lo redondeo. Ponerle un par de bordes más para que salgan los bordes redondeados, pero fíjate que iba haciendo la curvita. Ahí tiene los bordes redondeados. Vamos que el de arriba está muy grande. Le veamos que sea de 5 píxeles y ahí se va a notar el redondeado del borde. ¿Sí? Vamos a ver cómo hace para que llegue hasta los bordes como quiere. Venga. ¿Sí? ¿Dudas? ¿Alguna otra duda? ¿Pregunta? Ya les paso este ¿No hay código. alguna... ¿No se puede centrar la imagen sin necesidad de estar poniendo los centímetros, eso, digamos? La imagen del fondo. Sí. No, una imagen que nosotros pongamos que esté en HTML. O sea, que la queramos editar, pero ahí en CSS. Sí. Lo que estamos haciendo es darle el borde radio de superior, inferior y el izquierdo y el derecho. Sí, se podría hacer que la imagen quede completamente centrada, sí. ¿A dónde habíamos puesto la imagen? Pasa que nosotros acá estamos trabajando solamente con el párrafo, pero dentro del ¿cómo se llama? Dentro del body nosotros podemos decirle que vaya la imagen de fondo y le decimos que vaya centrado. Bien. ¿Alguna otra duda, pregunta? ¿No? No. También podemos usar imágenes para los bordes. Si ustedes tienen, por ejemplo, que el borde sea un puntito o un iconito chiquitito, lo pueden utilizar como en vez de usar los puntos la línea de puntos, pueden usar una imagen. Entonces va a ir enmarcada el párrafo con esas imágenes. Y lo que hacen es usar un modificador que se llama border image. ¿Sí? Y ahí lo que hacen es decirle
el nombre de la imagen. ¿A dónde crees? ¿A dónde va a estar la imagen? ¿Eh? Y para agregarle la imagen a la pestaña, profe, también lo hacemos desde acá. ¿El icono? Claro, si queremos poner un icono en las pestañas de arriba de la página, digamos. Sí, este icono. Exactamente. Es un código bastante sencillo que yo te voy a decir cómo se pone. Es re fácil eso. Bueno, en meta, profe. ¿Cómo? En el head va con una icon. Sí. Sí. Navicon se llama. Acá en el HTML. Va después del title. Fab icon esto. Fab con F. Fab icon. ¿Cómo? Con F no es Fab icon. Cierto, el favicon. Digo, ¿cómo era? ¿Dónde lo tengo ese? Lo tengo por acá. Te digo cómo era. Era un HTML bastante sencillo. Es un link rel también, profe. Favicon. Y con link rel. Y ahí vos le decís que va en la carpeta de imágenes. Y le decís que es favicon.png o punto icono. Y ahí le decís que está dentro de la carpeta. Eso pones. ¿Sí? Nada más que yo justo no tengo ninguna, pero te bajaba una imagen que sea punto ico, de iconos, y va a quedar perfecta ahí en el navegador dibujadito. Buenísimo. ¿Sí? Con esto.
Bien. Bien. ¿Dudas, preguntas, algo más que quieran agregar? Esto tienen un CSS para aplicarle ya directamente a su página de recetas. Bien. Los paso este código, se lo graban como .cs. Acuérdense que tienen que ponerlo dentro de la carpeta. ¿Ok? Sí. Crean una carpeta donde está su página de ejemplo, carpeta CSS, y lo ponen ahí adentro. Ahí les paso el grupo, el link, digo el código. Y para el lunes que viene, quiero el formulario y esto modificado. ¿Ok? Bien, profe. Listo, gente. Muy Están bien. libres. Espero que Gracias. tomen asistencia. ¿Y la asistencia, profe? Sí, estoy por hacer. ¿Cómo hacemos la asistencia, pro? Ahora tomo asistencia. No se vayan. 5 minutos.